les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política, el programa de política de la televisión abierta de Córdoba. Vamos a hablar en el primer bloque de los saldos de la primera vuelta, ahora que están los números de la elección en Brasil, la elección más importante de la región en este año sin ningún tipo de dudas. Enseguida Carlos Juárez Centeno y Andrés Daín nos van a dar una mano aquí para tratar de entender qué pasó allí, en donde, bueno, ha habido episodios bien cambiantes, ¿no? Con una foto que mostraba allá por julio un escenario muy parecido al de ahora, a Aécio Neves tratando de restarle distancia al PT, a Lula poniéndose la campaña al hombro, un Aécio que se había corrido más hacia la derecha, una especie de símil de Fernando Collor de Mello, ¿sí? Con un Cardoso que le había pedido que cambiase su imagen, bueno, había recortado hasta una lectura de corte político emocional, si se quiere, cuando ocurrió la tragedia con Eduardo Campos y tuvo que salir Marina Silva a la palestra. La novedad hoy, luego de la victoria de Dilma y de cara a las elecciones del próximo 26, tiene que ver con lo que dijo Marina Silva. Marina Silva convocó a votar a Aécio Neves. Es una sorpresa, si se quiere, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que fue ministra de Lula, fue funcionaria del PT, fue uno de los cuadros del PT hasta no hace mucho tiempo. Bueno, vamos a tratar de analizar qué significa esto para Argentina, si se capriliza o no la elección allí. Vamos a tratar de hablar de eso y seguramente vamos a aprovechar a Andrés y a Carlos para charlar un poquito sobre la elección que viene, ahora nada más el 12 de octubre en Bolivia, en donde pinta cómoda la elección para Evo, y también la que viene 3 semanas después en la República Oriental del Uruguay. En el segundo bloque nos acompaña la diputada nacional Graciela Vileta. Vamos a hablar con Vileta de todo un poco, del Congreso, de lo que está pasando allí en el Congreso, en donde hay bastante tensión. La semana pasada se levantó la oposición entera. Vamos a preguntarle por qué y charlar un poquito de lo que se está discutiendo allí, de lo que viene. También vamos a hablar, por supuesto, de Faunen. Hoy apareció una foto con Gerardo Morales y Massa. Hasta aquí sonó Macri, pero ahora aparece también Massa. Hay dirigentes dentro de Faunen, dirigentes políticos, que entienden que es necesario que para que traccione más Faunen se convoque a figuras que en algunos casos piensan que es Macri, en otros piensan que es Massa. Vamos a charlar un poco y de qué pasa con el armado aquí, porque ya hemos visto a Luis Juez acercarse a Macri, está cerca de Aguad, digamos, está intentando el juecismo acercarse a ese frente con el objetivo de vencer a De la Sota. Lo de Mestre es otra historia. Bueno, vamos a hablar de eso. Y en el tercer bloque vamos a tener aquí a Fernando Chiavaza. Nos va a contar qué pasaba durante la última dictadura cívico-militar en Argentina con Jorge Vasallo en la Facultad de Arquitectura. Quédense porque se van a sorprender mucho. Además tenemos invitados que vienen de la mano de Julia Bullati. ¿Cómo anda Juli en las redes? Bien, Cris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Como siempre me van a estar acompañando en Twitter, en @ZonaPolíticaTV. Hoy va a estar tuiteando... Me gustan los invitados de hoy, ¿eh? ¿Te gustan? Me gustan. Muchos politólogos. Sí, me gustan. Sí, a ver qué opinan. Nelson Specchia, que además de politólogo es director del diario Hoy Día Córdoba. Víctor Mazalay y también Agustín Lewitt, desde Buenos Aires, nos va a estar acompañando, que también es editor del sitio web nodal.com. Además de Twitter, nos encuentran en Facebook, también en Zona Política TV, ahí también pueden opinar. Bueno, Nodal es la página de Pedro Brieger, es interesante, la página web. Vamos a compartir ahora un resumen que estuvo haciendo Martín Reinaldi junto a Federico Rizzo de lo que dejó la primera vuelta en Brasil, y después lo comentamos acá, y nos metemos en una mesa apasionada para hablar de la elección que nos dejó ayer en Brasil. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, una vez más, el pueblo brasileño me ha honrado por su confianza al darme esta victoria en la primera vuelta. Ha sido la victoria del cambio. Los candidatos de la oposición conseguimos la mayoría de votos. Continuaremos unidos para ganar estas elecciones en la segunda ronda, para dar a Brasil un gobierno digno y eficaz. Todo indica que Marina va a apoyar formalmente a eso en la segunda vuelta. Ahora, hay que combinar con todos sus electores. O sea, hay una parte de los electores de Marina
para quienes es impensable apoyar a Aécio Neves. Essas eleições brasileiras são, de certa forma, em grande medida, plebiscito, referendo acerca del modelo Lula, bueno, de las prácticas de gobierno del PT, que es el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula y también el partido de Dilma Rousseff. El pueblo brasileño acaba de decir que estamos seguros de que lo van a decir otra vez, el día 26 de octubre. No queremos los fantasmas del pasado, como la recesión, el desempleo. Y nosotros vamos a tener una lucha con el Partido de la Socialdemocracia, que siempre gobernó para un tercio de la población y siempre abandonó a los más pobres. El pueblo brasileño ya no los quiere otra vez. A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança amplamente presente em todo o Brasil já foi vitorioso no primeiro turno. Eu penso política até o último dia da minha vida. Agora, o que não é possível é discutir candidatura no momento em que a eleição não terminou. Ou seja, isso vai se discutir em 2017, sabe, vai se discutir agora. Eu acho que nós temos trabalho imenso de fortalecimento do PT nesses próximos anos. Que lo que pase en Brasil tiene que ver con todo lo que está pasando en América Latina, sobre todo en América del Sur. Bueno, el ciclo de gobiernos progresistas en los países de nuestra región. Comienzan a llegar las primeras opiniones aquí en @ZonaPolíticaTV. En este caso, Agustín Lewitt nos dice: las encuestadoras, en su mayoría antipetistas, terminaron midiendo más expresión de deseo propio que voluntad de los votantes. Y Nelson Especchia nos dice: por cuarta vez consecutiva, el PT va a segunda vuelta. Lula 2002 y 2006, Dilma 2010 y vuelve a ocurrir. Bueno, hay un montón de cosas para charlar aquí. Lo tenemos a Andrés Daín. Muchas gracias, Andrés, por venir aquí a Zona Política de nuevo. No, gracias a usted por la invitación, como siempre. Bueno, y a Carlos Juárez Centeno. Muchas gracias también, Carlos, por estar acá. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿estuvieron siguiendo la elección ayer o no? Sí. ¿Sí? Sí, obviamente que sí. Bueno, hay un par de cuestiones que son interesantes. Por un lado, Dilma hace un 41 y pico. Casi 42. Casi 42. Pierde 4 millones respecto de la elección que había tenido en 2010. Gana, por ejemplo, en Minas Gerais, en donde había sido 2 veces gobernador Aécio Neves. El punto central, me parece, aquí es cómo se va a componer los más de 21 millones de votantes que votaron a Marina Silva, cuando Marina Silva sale directamente tras el resultado a decir que si quieren un cambio van a votar a Aécio. Sí, de todas maneras eso lo dice al principio. Después también el partido y el grupo que la lleva dice que eso se va a decidir en una asamblea partidaria. O sea, hay que ver qué pasa en este mes, ¿no es cierto? A partir de que esté el recuento oficial, a las 24 horas puede empezar nuevamente la campaña electoral hasta el día 24. Hay que ver cómo se acomoda, ¿no es cierto?, ese 21% de Marina Silva. Y también la otra cuestión, hay que ver si el votante de Marina, por más que Marina haya dicho que va a volcar sus votos, ¿no es cierto?, a Aécio Neves, si se va a tragar ese sapo de votar, ¿no es cierto?, a un candidato de derecha. Son muchos votos y no hay transferencia directa. Además, uno imagina que el candidato a vice, Beto Alburquerque, va a sostener y va a remar, evidentemente, para Lula, ¿no?, en una segunda vuelta. Por eso lo digo. Y por otra parte, ante lo que dijiste recién al principio, bueno, no nos olvidemos que es el cuarto periodo del PT, ¿no es cierto? Entonces, es comprensible que algún caudal electoral pierda cuando un partido está, o puede llegar a estar, ¿no es cierto?, 12 años en el poder. Salvo o ya ha tenido 12 años, o sea, puede llegar a estar 16 años en el poder. Entonces, es comprensible que algún caudal electoral pierda. Y también hay que ver la influencia que los medios de comunicación social tienen en el mundo,
tienen en América Latina y que no es un problema solamente de Argentina. Es decir, cuando se decía que Marina Silva iba a ser, ¿no es cierto?, la que iba a ir a segunda vuelta, y no solamente eso, hasta en un momento dado se dijo que ganaba las elecciones. Obviamente todo eso fogoneado por Globo y por los medios masivos de comunicación que quieren obviamente que el PT pierda las elecciones. Había un componente emocional importante por la tragedia que había ocurrido con quien era en ese momento candidato. Y salvo el caso de Bolivia, en donde Evo retiene votos, ha pasado, ¿no? Pero yo creo que más que por la muerte, que puede influir, como obviamente las muertes influyen también, ¿no es cierto?, en situaciones políticas y previos a elecciones, creo que ahí hubo más influencia del grupo Globo y de todos los grupos mediáticos. Pero lo que pasa es que Ibope mide, una de las encuestas, la mide a una semana de ocurrido el accidente. Bueno, pero también no es la primera vez que las encuestadoras se equivocan en la historia de la redemocratización de América Latina desde 1980 y pico a hoy. ¿Qué lectura política haces, Andrés, de esta victoria parcial de Dilma? Han abierto muchas cosas. A ver, para ir un poco en orden. La primera es que en Brasil hay una segunda vuelta y eso es un dato importante, digamos, ¿no? O sea, la ciudadanía vuelve a votar teniendo el dato de la primera elección, ¿sí? Y eso es un dato relevante, bien, que tiene sus efectos. Y esa segunda vuelta, voto ganador, por ejemplo. Entre otros. Y esa segunda vuelta posibilita, por ejemplo, a las élites políticas entrar en un periodo de negociación que obviamente, como decía el colega, claramente no va a tener una transferencia lineal en términos del comportamiento electoral, es incierto, y en ese sentido, si nos orientamos por lo que pasó en el 2010, ya pasó una experiencia similar en Brasil, y los votantes de Silva tendieron a dividirse, ¿sí? Tendieron a dividirse, porque Silva, y ese me parece que es el dato, para mí uno de los datos más interesantes, que Silva irrumpió en el escenario político brasilero intentando disolver un poco la frontera entre PT y anti-PT, ¿no? Que parecía, Neves parece estar mucho más claramente marcado en un discurso francamente opositor, digamos, ¿no? Con un contenido claramente neoliberal, apoyado por las grandes corporaciones mediáticas, por ejemplo, por grupos empresariales, digamos, con una experiencia en gestión, con una orientación claramente liberal, una experiencia de gestión relativamente exitosa, pero con un corte claramente neoliberal, y Silva intentó, ¿no?, romper con eso. Y eso me parece que es un dato interesante para pensar, porque a mí me parece que la elección de Brasil hay que pensar en el contexto latinoamericano, en un contexto en el que la discusión política parece estructurarse entre continuidad y cambio, ¿no? Y lo interesante ahí para pensar es que la continuidad y el cambio no es una obviedad. La continuidad no es pura continuidad, ni el cambio es una revolución y un puro cambio, digamos, ¿no? Y eso me parece que está bueno para pensar el intento de Silva, el intento fallido de Silva. Porque ella intentó hacer una construcción, salirse de esa pura continuidad, de ese puro cambio, intentando hacer como una especie de mix, reivindicando supuestamente lo bueno de Dilma Rousseff y del gobierno de Lula, digamos, ¿no?, del PT en el poder. ¿Lo que va a hacer Scioli en el 2015? Lo que ha intentado hacer Massa, quizás más claramente, digamos, ¿no? Pero está bueno, déjame cerrar este video porque me parece que para mí es un punto interesante. Este intento por hacer un mix, reivindicando lo bueno de Dilma y proponerse como el rechazo a lo malo, supuestamente, digamos, ¿no? Y eso está bueno para pensarlo porque eso desde una lógica del marketing político, de una mirada bien racionalista, parecería ser como la receta ideal, ¿no? Si tenemos electores que votan un gobierno por lo bueno, reivindiquemos lo bueno, y si hay electores que no lo votan por lo malo, reivindiquemos lo malo. Bueno, lo que muestra Silva es el fracaso de estas miradas. El debate político en América Latina está tomando una forma que parece muy difícil ocupar ese centro del espacio político, ¿sí? Aquellos intentos, Massa también tuvo su intento el año pasado y progresivamente ha tendido a ocupar una posición mucho más opositora. Y lo mismo le pasó a Silva a lo largo de la campaña electoral. Empezó teniendo una mirada mucho más moderada y terminó asumiendo una mirada mucho más opositora, digamos, eso es lo que yo quería decir. O sea, como que hay poco lugar al medio, ¿no? Hay poco lugar y los intentos vienen siendo fallidos hasta ahora, por lo menos.